Hola, bienvenido a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira y me siento muy feliz de que estés aquí. En este canal encontrarás narraciones de lecturas que en su mayoría se encuentran actualmente en el dominio público. También estoy motivada en leer libros de nuevos autores, así que si escribes y deseas dar a conocer tus obras, envíame un email y permíteme narrar tus letras. Recuerda suscribirte al canal activando la campanita. De esta forma, apoyas al crecimiento del espacio y recibes notificación cuando subamos una nueva lectura. Te invito a leer conmigo el libro Cusco, el umbral de la sabiduría. Viaje al centro energético del mundo, de la autora Diane Dunn. Así que a ponerse cómodos y déjenles leo. Este momento de nuestra historia colectiva, con toda su agitación y desasosiego, fue advertido por los incas hace más de 500 años. Ha llegado la hora anterior al amanecer de una nueva era dorada de paz, llamada Taripay Pacha, el tiempo de encontrarse a uno mismo otra vez. Ahora, visitantes de todas partes del mundo convergen en el Perú para tomar su energía mágica y aprender los secretos de la senda andina. Cusco, el umbral de la sabiduría, es una historia de transformación espiritual. El relato de una mujer que deja su trabajo como productora de teatro en Nueva York, se convierte primero en una guía espiritual en Sudáfrica y luego en una iniciada de la tradición andina en el Perú. Su viaje interior puede ser leído como la emocionante aventura de la búsqueda espiritual que emprende todo aquel que ha decidido iniciar este camino de cambio. Las preguntas, respuestas y reflexiones al final de cada capítulo ofrecen una guía práctica sobre el conocimiento andino y su sabiduría interna. Diane Dunn ha estado en esta senda por años y ha sido aquello lo que la ha llevado a vivir esta mágica aventura en las tierras de los incas. Allí conoció a dos poderosos maestros andinos que le enseñaron a vivir de una forma nueva. A través de este relato podrás descubrir algo más sobre tu propia sabiduría, poder y propósito. Podrás llegar a tocar esa fuente inagotable de amor universal que puede transformar una y muchas vidas. Esta es una historia vibrante y enaltecedora que invita a caminar hacia el autodescubrimiento y la expansión de la conciencia sobre uno mismo. Cruza el umbral de la sabiduría. Está en tus manos. Cusco, el umbral de la sabiduría. Viaje al centro energético del mundo. La iniciación. La aventura espiritual empieza de diferentes maneras en cada uno. Puedo dar fe de ello. Éramos 17 personas y nos habíamos sentado en círculo en lo que parecía un campo de fútbol esculpido en la selva del Perú. Estaba oscuro y las estrellas brillaban sobre nosotros. Muy temprano, al enigmático chamán de la selva y a su hija menor habían abordado nuestras barcazas. Por la noche, aquel hombre vertió su brebaje color té en un vaso y todos bebimos un trago. El sabor de la ayahuasca era amargo, fuerte y terroso. Me senté en una estercilla y esperé lo desconocido. Relajé mis sentidos y solté la tensión física. Pronto los sonidos de la selva acariciaron mis oídos como quitasueños y campanillas. En los ojos de mi mente, fragmentos de color y formas bailaban al compás de aquella extraña música. Mis manos sentían cosquillas y mi cabeza empezó a dar vueltas. Respiré hondo y me dije a mí misma que debía entregarme y confiar. Enseguida comenzó un diálogo interno que me acompañó a lo largo de este sorprendente viaje. La ayahuasca es un brebaje preparado con raíces de varias plantas de la selva amazónica y tiene un efecto visionario en los que la beben. Durante cientos de años ha formado parte de la vida espiritual de las tribus de esta región del Perú. Y solo en el último siglo, Occidente se ha interesado en conocer sus misteriosos poderes sanadores. Las voces que escuché eran mi propio nivel de conciencia, una especie de guía de sabiduría o mensajeros. La más fuerte de todas era la del mismo Dios. Mi cuerpo y mis sentidos estaban desorientados, pero podía comprender y discernir cada uno de los mensajes. Nada era normal.
Me disgustaba estar fuera de control, pero las voces eran tan seguras que pueden moverse más allá del miedo, como si cayera de ellas estrellas fugaces, y así caí en los amorosos brazos de Dios. Oí su voz con claridad y sentí su presencia muy cerca, como si estuviésemos conectados y nada nos separase. Después tuve náuseas, me levanté, salí del círculo y caminé hacia el bosque del campo. Sentía que el suelo era inestable. Cuando abrí los ojos, los colores y las formas de la naturaleza que me rodeaban eran raros y distintos a los que había visto dentro de mi cabeza. Gateé el resto del camino y vomité. Las arcadas continuaron durante casi una hora. Sufrí una tos que me ahogaba y pude ver mundos y civilizaciones de horror que necesitaban ser purgados. Entonces entendí muchas cosas sobre la naturaleza humana, la evolución y la transformación. No podría explicarlo con palabras, pero sé que esto le concedió a aquella terrible purga física una dimensión curadora y un propósito. Al fin las voces me dijeron que la purga había terminado y que podía detener las náuseas, respirar. Cada vez que tenía una arcada, las voces me animaban a respirar hondo y me recordaban que se trataba de una de las herramientas más poderosas para sanar. También me dijeron que podía utilizar este conocimiento en mi trabajo de sanación con otras personas. Ya era tiempo de unirme al círculo. Mientras regresaba al grupo, las conversaciones y visiones continuaban fluyendo. Vi mi lugar de origen, un mundo con diferentes niveles de ángulos y formas geométricas que no se parecían en nada a la Tierra. Allí no había nada que los terrestres pudiéramos llamar vivir, aunque sí reinaba una sensación de gran inteligencia y sabiduría. En ese lugar yo también lo sabía todo, podía sentirme viva y también un habitante de aquel lugar. Podía ver la naturaleza humana y reírme de nuestras extrañas maneras de complicarnos la vida. Entonces supe que había aceptado venir a la Tierra para participar de la sanación y transformación de la humanidad. Por eso me había convertido en humana. En aquel momento sentí toda la paz de haber regresado a mi lugar de origen. Recordaba quién era yo realmente y comprendía con claridad verdades tan profundas y fundamentales. Dios siguió conmigo. Cuando llegamos al tema de mis intenciones me dijo: sé que quieres saber dónde estarás a continuación y qué estarás haciendo. Quiero enseñártelo, pero depende de ti, depende de lo que tú escojas. Luego sentí un ruido y abrí los ojos. Un hombre alto estaba de pie detrás del ayahuasquero. No era un ser humano con exactitud, era transparente y parecía un fantasma. ¿Quién es él?, pregunté. Ese hombre es parte de tu futuro, pero depende de ti. ¿Qué es lo que quieres?, respondió Dios. Quiero cumplir lo que vine a hacer acá. Viniste para ser una sanadora y podrás serlo en cualquier lugar y en cualquier profesión. Serás una sanadora al margen de lo que elijas. No te equivocarás al discernir. No te preocupes, puedes quedarte en Sudáfrica o continuar tu camino. Puedes seguir siendo una guía espiritual o ir más allá, depende de ti. ¿Qué es lo que quieres? Quiero un compañero con el que pueda compartir mi vida y mi propósito. ¿Dónde está esa persona? Quiero encontrarla. Un hombre estará en la conferencia de Urubamba, en el Cusco. Es una persona muy sabia que puede enseñarte muchas cosas y te querrá mucho. No se parece a nadie que hayas conocido antes. Si escoges ese camino, todo cambiará en tu vida. ¿Es eso lo que quieres? No era una pregunta casual, con una respuesta fácil. Era un contrato que me comprometía, algo que yo empezaría a hacer. Respiré hondo. Sí, eso es lo que quiero, respondí. Muy bien, él estará allí. No necesitas buscarlo, él te encontrará a ti. Los efectos de la ayahuasca se alejaban y mis sentidos volvían. La normalidad regresaría pronto. Las voces callaban y yo perdía la conexión clarísima con Dios. Él todavía me acompañaba, pero el velo que había entre nosotros se volvía más opaco. Todo el conocimiento interno que poseía en mi lugar de origen se escapaba. En su lugar quedaba un amor tan profundo y amplio que me permitía flotar. Me sentía tan agradecida por eso y por la vida misma, por las introspecciones, por las visiones y por las conexiones indelebles que había establecido. Estaba agradecida por haber ido más allá del miedo y por haber confiado en las increíbles posibilidades que están al otro lado. Si escoges este camino, todas las otras cosas de tu vida cambiarán, me dijo Dios. Y así fue. Este libro trata de la conexión y de los misteriosos impulsos y aventuras inesperadas que de alguna manera me dirigieron.
despertaron y alentaron a nuevas posibilidades. Entonces no lo entendía, pero lo que he descubierto en lo más profundo de mi ser es una fuerza poderosa y maravillosa que existe en el universo, que yo llamo Dios o Divino Creador, aunque tiene muchos nombres. Esa fuerza conspira para ayudarnos en la búsqueda del propósito y del significado de nuestras vidas. La historia de mis descubrimientos es una gran aventura llena de recovecos y vueltas, retrocesos y sorpresas. Sin embargo, este relato no es solo sobre mí, es sobre todos los que deseamos aprender a estar a tono con este poder invisible, verlo, conocerlo y utilizarlo como un instrumento de sanación y transformación, y así descubrir nuestra sabiduría interna. Quizá ya sabes de lo que hablo, una molesta sospecha de que hay algo más, una añoranza que no ha sido llena por relaciones actuales, ni dinero, ni propiedad, ni objetos. Cuando sepas cómo llegar a este misterioso poder de la naturaleza, tu viaje no parecerá menos fantástico o milagroso del que estoy a punto de contarte. Si estás despierto y en el camino, espero que este libro te muestre algunos pasos más para que aceleres tu recorrido. Si no lo estás, te invito a explorar, a estar más vivo y a ser más tú mismo. Cada uno de nosotros hemos llegado a la vida para cumplir algo especial y particular en este momento de nuestra historia cósmica. Estamos al borde de un gran cambio en nuestra manera de vivir, en el amanecer de una nueva era. Al descubrir nuestra conexión, no solo con las fuerzas místicas de la naturaleza, sino con los seres vivos, podremos reconocer el papel especial que debemos desempeñar para lograr esa transformación. Ya lo verás. El universo conspira para asistirnos. ¿Cómo realizar lo imposible? Yo era joven y llevaba 9 años en Nueva York buscando fama y fortuna como actriz y productora teatral cuando una psíquica me dijo: «Te veo en el Perú». En aquel tiempo yo no estaba ni remotamente interesada en ese país, así que con mucha educación le dije que debía de estar equivocada. 10 años después, ya me había graduado del seminario de teología en Nueva York y trabajaba como guía espiritual de Johannesburgo, Sudáfrica, cuando fui a escuchar a un antropólogo visitante. Él habló sobre su larga experiencia trabajando con sanadores y chamanes en el Perú. Sus palabras me capturaron. En el intermedio de la sesión supe que tenía que conocer ese lugar. Al universo le había tomado mucho tiempo llevarme a donde necesitaba ir y lo hizo por lo más interesante e intrincada ruta. Durante años, las misteriosas fuerzas de la naturaleza se manifestaron para llevarme a lugares que yo nunca hubiese elegido. Por ejemplo, una amiga me invitó a asistir a una iglesia protestante. Acepté, a pesar de saber que no tendría sentido acercarme a una nueva religión. Pero esa iglesia tenía seminarios de educación, y en uno de ellos aprendí a meditar y a escribir todos los días. Después de asistir a la iglesia durante algún tiempo, empecé a darle vueltas a esos asuntos teológicos que, como muchas personas, me habían angustiado desde la infancia. ¿Por qué mi experiencia cristiana era tan juzgadora si las enseñanzas clamaban que Dios era amor? ¿Quién establece las reglas para decidir quién es bueno y quién es malo? ¿Cómo podía sentirme tan conectada con una gran fuerza espiritual y a la vez tan desconectada de la iglesia institucional? El universo me guió en la dirección correcta. En la iglesia conocí a un hombre que asistía a una escuela de espiritualidad y con él pude discutir aquellos temas que me perseguían. Era alguien que también se preguntaba las mismas cosas. Esto sucedió por la misma época en que dejé el teatro. También me había despedido de una agencia de publicidad y llevaba sin trabajo 9 meses. Mientras tanto buscaba una vocación que tuviera algún significado. Tenía tiempo de sobra para escuchar a mis amigos sobre lo que estaba sucediendo en sus vidas. La experiencia de oír y escucharles hablar sobre sus relaciones intrincadas, sus búsquedas y sus cuestionamientos despertó mi fascinación por ver cómo funciona la vida. Estaba muy interesada en los asuntos de mis amigos y en las preguntas que los agobiaban, y sentí que de alguna manera yo era más que una confidente confiable. Mis consejos les ayudaban y yo sentía que crecía. Un día salí a comer con una amiga que me había acompañado en mis mejores y peores momentos mientras buscaba trabajo, y le conté sobre mi última sesión de consejos. Ella me miró y me dijo: «Has estado buscando trabajo en los lugares equivocados. Es obvio que quieres ir a la universidad. Hazlo». Yo estaba paralizada. ¿Cómo podía hacerlo?
Tenía 36 años, iba a detener mi vida poniéndome a estudiar 3 años. Tendría 39 al salir y encima la obligación de empezar de nuevo. Las preguntas seguían quemándome por dentro. Estaba decidida a buscar un director espiritual cuando escuché a una magnífica guía llamada Leslie Merlin, quien trabajaba en una iglesia de Nueva York. Si mi guía espiritual era campechana y amistosa, Leslie era compleja, brillante y confiaba mucho en sí misma. Ella me presentó un lado desconocido de la Biblia. No era un lado de reglas, sino una historia fascinante y un viaje espiritual. Leslie fue la primera mujer a la que oí predicar y era maravillosa. Le pedí que fuera mi directora espiritual. La mañana de nuestra cita tuve una inusual y profunda meditación. Sentí que Dios me decía que estuviera muy atenta a un mensaje que necesitaba escuchar. Cuando llegué a su oficina, Leslie me preguntó por qué quería tener una dirección espiritual. Le conté mi vida con conflictos con la religión institucionalizada. Me parece que quieres ir a la escuela de espiritualidad. ¿Alguna vez has pensado en eso?, me dijo. Sí, pero no pensaba que los seminarios aceptaban a gente como yo, respondí. Leslie se rió y me contó cómo había llegado a la escuela. También me explicó que toda la gente que había conocido allí estaba en un viaje de descubrimiento muy parecido al mío. Hay muchos escépticos religiosos en estas escuelas, dijo tratando de calmarme. Seguía temblando cuando salí. Con seguridad ese era el mensaje que Dios quería que escuchara, pero era tan raro. ¿Cómo podía contarle a alguien sobre esta conversación y encima confesarle que iría a un seminario? Ese día almorcé con una amiga llamada Karen. Mientras acudía a la cita en mi bicicleta hice un pequeño pacto con Dios y conmigo. Le contaría a Karen sobre mi reunión con Leslie y acerca de la idea de ir al seminario. Mi práctica, sensible y franca amiga, era de las que podían guardar tan increíble información. Ella me pondría en mi lugar si pensaba que era una idea loca y yo la olvidaría de inmediato. Si por el contrario pensaba que era posible, entonces lo seguiría considerando. Seguía temblando cuando llegué al restaurante. Karen se sentó frente a mí y cuando le conté la historia se echó a reír y a llorar. Estiró sus manos a través de la mesa, cogió las mías y me dijo: «Es perfecto». Lanzó su linda sonrisa a través de la mesa mientras las lágrimas de felicidad brillaban en sus ojos como 2 estrellas gemelas. Me parecía un sueño. ¿Me habré oído realmente? ¿No se daba cuenta de cuán loca estaba yo? Había rogado mucho para encontrar una dirección, pero los mensajeros de Dios no siempre son tan claros. Por muy loco que parezca, habría sido una desagradecida si los hubiera rechazado solo porque parecía improbable. Y era imposible porque no había manera de que yo pudiera pagar a los estudios. Era imposible porque las solicitudes de la escuela se presentaban con 1 año de anticipación. Era abril cuando ocurrió todo esto y yo quería empezar a estudiar en septiembre. Quizá fue la imposibilidad del asunto lo que me mantuvo motivada tan rápido. Ni siquiera me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Si a lo largo del camino doy un paso en falso, me decía, aceptaré que es imposible de cualquier manera. Por lo menos lo habría intentado. Y si por alguna razón era aceptada en el seminario, siempre podía cambiar de opinión y retirarme. De cualquier manera era improbable que me admitieran. Improbable sí, imposible no. Fui aceptada. Parecía increíble, pero allí estaba el resultado. Era maravilloso. Pronto entré a la escuela de espiritualidad y supe que era el lugar donde necesitaba estar. Reflexiones. Cualquier persona puede lograr que lo imposible sea posible, ¿o acaso se necesitan poderes especiales? Cualquiera que escoja estar consciente y crea en ello, lo logrará. La verdadera pregunta es, ¿qué hace que eso que yo deseo sea imposible? Por lo general, hay personas poderosas o sistemas que nos hacen creer que ciertas cosas son imposibles. Como está ilustrado en este capítulo, la imposibilidad de su situación o de mi situación se basa en lo que yo creía sobre mí misma. No había una fuerza exterior que me detuviera. El sobrino de una amiga que vivía en Lima quería ir a Europa. Era huérfano, tenía 19 años y trabajaba para pagar sus estudios, pero estaba decidido a emprender esa aventura. Todo el mundo le decía que era imposible, pero él no se desanimaba. Como primero paso, decidió ir y volver del trabajo caminando, pues así se ahorraría el billete de autobús. Le tomaba 2 horas ir de ida y 2 de vuelta, pero con cada paso pensaba en su viaje y se imaginaba paseando por París.
Cada semana ahorraba unos $3 en billetes. No era solo cuestión de dinero, había tomado la determinación de hacer lo imposible posible. Haz la prueba. Nombra algo que creías imposible o improbable. Cada día cierra los ojos durante 15 minutos y visualízalo sucediendo. Hazlo por una semana. Al final de ella, cumple los pasos necesarios para lograr tu objetivo. Observa lo que ocurre. ¿Crees que la vida está predestinada? Todos venimos al mundo con un tipo de karma o destino, al igual que traemos el regalo del libre albedrío, y así podemos escoger si queremos seguir con este destino o escoger otro. Cuando bebí ayahuasca en la selva del Perú, le pregunté a la voz divina qué era lo que yo había venido a hacer en la vida. Me contestó que había venido a ser sanadora y que lo podía cumplir en cualquier profesión y en cualquier lugar. Cada uno elige las cosas específicas de su destino. Brian es un amigo que nació en una familia de clase trabajadora de Liverpool, Inglaterra. Era el último de 2 hermanos. Cuando tenía 9 años comenzó a trabajar media jornada en la carnicería del barrio. Luego lo hizo a jornada completa. Aprendió el oficio, no conocía a nadie que tuviera una ambición diferente de lo que se esperaba de ellos. Comer, trabajaba, tomar en el bar del pueblo, dormir, pero Brian quería algo más. A los 19 años compró la carnicería. Fue un gran éxito, pero aún así quería algo más. Años después decidió vender el negocio y probar suerte en Londres. Allí empezó limpiando oficinas, luego consiguió varios clientes propios y contrató a gente para que trabajara para él. Pronto tuvo un negocio floreciente, pero algo todavía lo inquietaba. Quería encontrar un significado más profundo en su vida. Esto lo llevó a un centro de retiro budista y luego al Perú. Ahora Brian tiene una vida feliz y de servicio mientras continúa la búsqueda de un propósito y un significado más profundo. ¿Era el destino de Brian vivir la vida de un carnicero con éxito en Liverpool? Pudo haber dejado de buscar, pero no fue así. Su vida no siguió la trayectoria normal de alguien que tiene la misma formación. Él escogió su destino y continúa haciéndolo. Haz la prueba. Pregúntate, ¿por qué estoy acá? ¿Qué es lo que he venido a hacer, a descubrir? Aunque no siempre sepas las respuestas o estas cambien con el tiempo, la pregunta hará que mires desde adentro de ti, descubras tu sabiduría interna. Si el universo está conspirando para asistirnos, ¿por qué Dios no siempre responde a mis plegarias y me da lo que le pido? A veces lo que pide no es lo que te conviene, y aunque así sea, la naturaleza debe seguir su propio rumbo. Somos las únicas criaturas de la tierra que gozan del poder de la elección. Un cordero no reza para que el león no se lo coma, es la ley natural de las cosas. Los humanos debemos enfrentarnos a las consecuencias de nuestras acciones. Ellas están interconectadas unas con otras y también con las elecciones de los que viven antes que nosotros y pueblan el medio ambiente donde vivimos. Es la manera que tiene la naturaleza de encontrar un balance. No se trata de un premio o un castigo. Las acciones tienen consecuencias, afectan tu vida aun cuando no te percatas de ello. Si tu oración no fue respondida, mira más allá de lo que querías y busca otra cosa. Una respuesta diferente, levanta el nivel de tu conciencia y expande tu atención. Al hacer elecciones iluminadas, afectarás al bienestar de otros tanto como el tuyo propio. Haz la prueba. Cuando no consigas aquello que has visualizado, concéntrate y pide que te enseñen una nueva dirección, un nuevo camino. Pide paciencia cuando te sientas frustrado. El universo trata de asistirte, pero no siempre lo ves. Cambia tu perspectiva. Imagina que Dios está contestando tu petición, aunque no lo haga exactamente como tú lo pediste.